Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de nuevo aquí. La segunda edición del programa está ya lista. 2 nuevas horas del Espacio en Blanco están preparadas para cabalgar por esas ondas de la noche aquí en tu emisora, en Radio Nacional de España. No lo olvides. Y tras esa introducción solo nos queda saludar a nuestros 2 primeros invitados, agradeciendo a otros personajes que han llegado desde Cantabria y desde México. Han venido desde Cantabria esta noche solamente a vernos aquí al programa. No sé si están un poco locos, pero seguramente gracias por venir. Luego saludamos. Y saludar primero a la Charo Torrejón de Santander. Buenas noches, Charo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Qué placer verte por aquí, por España. El placer es mío, Miguel, de estar acá compartiendo. Gracias por estar aquí, sobre todo por el esfuerzo, porque lleváis todo el día trabajando. Mañana tenéis cosas que hacer y me decían, esto se lo cuento a nuestros oyentes, a las 2 de la mañana vamos a ir a la radio. Aquí la radio lo hacemos a estas horas extrañas. Gracias por venir. Publio Santander, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Complacido de estar acá y muchas gracias por la invitación. Un placer que estés aquí de nuevo. Ellos son, no sé cómo definirlos, nuestros anfitriones cuando vamos a Perú, facilitadores. Nos abrieron las puertas de un montón de sitios especiales, interesantes, cosa que os agradezco. ¿Sabes lo que me encantó, Publio, de este último viaje a Perú? Moray, yo no lo conocía. Qué lugar tan increíble, ¿eh? Moray es un lugar extraordinario, Miguel. Encierra mucho de magia dentro de la mística andina por el concepto propiamente, cómo se desarrolló. Científicamente tiene una explicación, que fue un centro experimental, pero desde el punto de vista místico era un lugar de reflexión, era un lugar de análisis y era un lugar donde podían comunicarse fácilmente ellos con sus apus. ¿Sabes lo que parecía? Como una especie de... anfiteatro. Sí, y no solamente anfiteatro, a ver cómo se dice, una antena parabólica, como el observatorio que hay en Arecibo, en Puerto Rico. Te metías allí y era el sitio más directo para comunicarte con los dioses. Ayer realizamos una ceremonia con un sacerdote... con Lorenzo. Sí, increíble, fue muy interesante. Déjame que salude a otro personaje que tenemos, otro Silao. Buenas noches, Silao. Buenas noches, Miguel. ¿Qué acuperata tuyeca, ejecutá? Como decimos, ¿cómo has estado, Miguel? Pues echando de menos que vinieras por aquí. Él es un representante del pueblo huichol. Exactamente, del pueblo huirrárica. Así es. Hay mucha gente todavía que recuerda esa intervención tuya en el programa. Esta noche que se preparen, ¿no? Claro, ya ha dado la luz verde a todos los oyentes. Vale, pues aguanta un poquito que enseguida estoy contigo, ¿vale? Claro. Estos son nuestros invitados, tenemos más esta noche, 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Primero Perú, nuestro primer destino. Tras esa introducción os contamos algunas cosas que están sucediendo y sobre todo cosas que nos pueden ayudar en este mundo nuestro del futuro. Cuando hablamos de pueblos que han sabido preservar su patrimonio y cultura, hemos de referirnos a Perú. Cuando uno visita el país, se da cuenta que frente al mundo de desarrollo y de la tecnología, aún se preserva la tradición de un pueblo vivo. Un pueblo que ha hecho un sólido pacto con la madre naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, el misticismo andino ha expresado su reverencia a la naturaleza, algo olvidado por nosotros. Ese respeto se evidencia en nevados, en las montañas, en los ríos, en los bosques lluviosos o en los valles sagrados, haciendo de ellos escenarios de ritos que recrean el vínculo profundo del hombre con su entorno. En los próximos minutos, en compañía de nuestros invitados, vamos a conocer algo más de estas costumbres, como una lección que nos puede servir para nuestro futuro. Cualquiera de los dos que queráis contestarme, ¿qué tiene Perú que lo sigue haciendo tan especial y que hace que todavía conserven esas tradiciones que en la mayoría del mundo se han perdido? Yo creo que en el corazón de la gente del Ande siempre se mantuvo ese conocimiento ancestral que lo heredaron de padres a hijos, pero que además fue la función con la que vinieron los incas a estas tierras. Tú sabes, Miguel, que los incas tuvieron un imperio que era el Tahuantinsuyo, un imperio que fue creciendo a pocos,
Pero lo más sorprendente y hermoso de este crecimiento fue que los incas no conquistaban a los demás pueblos para esclavizarlos ni obligarlos a tener sus costumbres, sino que los asimilaban, ¿no? Y tanto ellos aprendían de los pueblos que conquistaban como que les enseñaban también lo que ellos conocían. La misión de los incas fue ayudar a desarrollar a los pueblos que estaban en ese territorio. Y yo creo que ese sentimiento perduró a través del tiempo, ¿no? A pesar de todo lo que se ha pasado, eso se ha quedado dentro en el corazón, se ha transmitido de padres a hijos, pero además se ha venido porque, bueno, nosotros estamos reencarnando vidas de vidas de vidas, y lo traemos con nosotros, ¿no? No solamente en nuestro corazón o en nuestros genes, sino que viene, pues es parte de nosotros, está ahí, y además sentimos que es el momento de que todo eso que lo hemos tenido durante mucho tiempo, además guardado, ahora lo tenemos que compartir. Es el momento de sacarlo, ¿no? Así es. Es curioso porque yo he visitado unos cuantos países por ahí por el mundo, pero nunca como en Perú, quizá ocurra también en algunos lugares de México, ¿no? Pero nunca como en Perú está tan claro, tan vivo esa tradición, ¿no? ¿Por qué crees que es? Porque yo creo que llegó el tiempo. No, tú hablaste hace un rato de Huiracocha y de que él va a volver, Prometió regresar, ¿no? Prometió regresar. Y en realidad, si nosotros entendemos bien qué es Huiracocha, ¿no? Huiracocha es el Dios creador. ¿Quién es el Dios creador? Aquel que vive en nosotros, en nuestro corazón, el que está presente siempre. Solamente que en algún momento nosotros lo olvidamos. Pero Él está ahí y ahora tiene que surgir, ¿no? Del corazón de cada uno de nosotros. Y yo creo que nuestros hermanos, aquellos que están en ese contacto directo con la naturaleza, aquellos que hacen el ritual con tanto amor y con el que, pues, yo estoy ahorita vivenciándolo y lo siento en mi piel, ¿verdad? El de Moray también. Sí, pues nos lo están transmitiendo en este momento de una manera tan importante para hacernos a nosotros recordar eso que tenemos dentro y eso que tenemos que revivir ahora, ¿no? Es el tiempo. ¿Los incas eran gente especial, Charo? Eran seres especiales, sí. Así es. ¿No los estás idealizando? Yo no los estoy idealizando. Mira, lamentablemente no tenemos cosas escritas de ellos. Ajá. Lo que sabemos es de generación en generación, lo que se ha ido comentando, ¿verdad? Pero luego lo que se ha ido sintiendo. Yo te voy a contar una experiencia que tuvimos ya hace algunos años con Publio, ¿no? La primera vez que hicimos el recorrido de la ruta de Huiracocha. Recuerdo que salíamos de la Catedral del Cusco, luego de haber hecho, bueno, una serie de trabajos y todo, y el guía nos estaba explicando, ¿no?, cómo había sido esa plaza de armas del Cusco en la época de los incas. Y recuerdo, Publio, ¿recuerdas que comenzaste a llorar? Sí, Publio es un tipo gigante, grandote, súper Pues potente. yo lo quedé mirando y a Publio le caían lágrimas por los ojos. Entonces había una señora ahí en el grupo que le dijo: Publio, hermano, ¿qué tienes? Y él se volteó y le dijo al guía: no es así la historia. El inca, bueno, era un príncipe, ya no los incas habían, al momento de la conquista, un hermano había matado al otro y el otro ya había sido muerto por los conquistadores, pero había un príncipe en todo caso, ¿no? Y este príncipe estaba en la plaza de armas del Cusco, rodeado de miles de nativos, esperando un instante nomás que él dé una orden para atacar, no sé, a los 30 o 40 colonizadores que había en ese momento, ¿verdad? Y ese príncipe no dio ninguna orden, miró a su pueblo con amor y bajó la cabeza. Eso es lo que Publio nos contó en ese momento. Él lo estaba viendo. ¿Lo estaba reviviendo como si hubieras vivido allí, Publio? Bueno, sí, fue una sensación diferente, Miguel, porque dentro de la catedral habíamos tenido algunas sensaciones. Es lo que se llama el resentir. Es lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este camino, de el caminar. Nosotros durante algún tiempo estuvimos haciendo algunos análisis, algunos estudios de lo que era el concepto de la cosmovisión andina, de lo que era el concepto de los mundos ancestrales, de qué es lo que nos unía a nosotros con culturas tan importantes como los mayas, qué es lo que nos unía a nosotros con algunos aspectos mismos de las culturas egipcias. Y estábamos viendo
una serie de entendimientos de que habían habido hermanos mayores que habitaron este planeta y que fueron los que nos habían dejado una serie de enseñanzas. Pero después de eso, estando en el Cusco, en el resentimiento, pues entendí una serie de mensajes. Yo vi casi como un video instantáneo que me hizo visualizar lo que Charo te comenta y me hizo estremecer. No fue una cosa de muchos minutos, sino de contados segundos. Déjame que diga a mis oyentes, yo les cuento, tenéis que ver a este señor que no tiene nada que ver con, o sea, no es un místico, especialmente místico, ni habla de estas cosas, que viva esta serie de historias. Curioso. Charo, te encuentras con mucha gente especial cuando vas a Perú, ¿no? Los queros, gente que ha vivido o sigue viviendo en las montañas y baja y sigue renovando sus rituales como lo hacían hace no sé cuántos años, ¿no? Así es. En realidad el pueblo quero o la comunidad quero ha sido la encargada de mantener las tradiciones ancestrales, ¿no? Y los sacerdotes andinos verdaderos vienen de esa comunidad, ¿no? Y es algo que aprenden de padres a hijos. Nosotros particularmente tenemos la dicha y la bendición de ser padrinos de un niño quero, por eso tenemos mucho acercamiento con ellos, y lo más hermoso, yo digo siempre, cuando estamos con ellos, es aprender sobre su humildad, su cariño, su apertura, la sencillez, la humildad. Bueno, yo digo, ellos están en nuestra vida para recordarnos a cada instante eso que tenemos que ser. Ya. Lorenzo se llamaba el quero, el chabón quero que estuvo con Lorenzo. No sé si sacerdote quero, ¿no? Sí, es un sacerdote andino. No hablaba castellano, no hablaba mucho castellano. Lorenzo está aprendiendo a hablar castellano, ¿no? Pero bueno, su idioma nativo es el quechua y es en lo que él se comunica. Ya. ¿Por qué de repente los incas desaparecen? Llegan los españoles y acaban con ese imperio y ellos se ocultan y dan una especie de clave que en un determinado momento, quizás sea ahora, habría que volver a hablar, habría que volver a sacar las tradiciones. Yo creo que ellos han estado esperando el momento oportuno, ¿no? Que es, todos lo sabemos ahora. Todas las culturas antiguas sabían que todo es un ciclo, ¿verdad? El calendario maya nos da un tiempo. Los incas no determinan un tiempo, pero saben que es un círculo. Ellos anuncian al renacer del Inca, también para estos tiempos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ellos lo han guardado, es el momento de sacarlo ahora. Y lo saben, y por eso es que han salido al resto del mundo, porque no solamente en Cusco, ellos van a otros lugares para poder transmitir aquello que tienen guardado. ¿Y qué se está haciendo? Yo sé que tú participas en esos movimientos de espiritualidad o de misticismo andino. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel de pueblo para que todo eso funcione? ¿Y cómo lo nota la gente de las ciudades? ¿Está cambiando? Yo de hecho vi Perú muy cambiado. Otros viajes que había estado lo veía más triste, ¿no? La gente, no tenéis la crisis que estamos viviendo en Europa, hay otro tipo de ambiente, ¿no? ¿Está sirviendo eso para alimentar a la gente que no está en esa onda? Yo creo que sí. En los últimos años realmente ha habido como otra vez como un acercamiento a nuestra cultura, ¿no? Durante mucho tiempo, digamos, los jóvenes, quizás de mi época, ¿no? Decían, no querían saber nada con cosas ancestrales, ni el idioma quechua, ni cosas nativas, ¿verdad? Pero hoy en día se está revalorando mucho. La gente quiere saber, ¿no? Ellos, digamos que el pueblo, como los queros, que saben que es el momento de compartir, han salido a darlo al mundo, pero la gente además está con una apertura en su corazón, ¿no? La gente está tomando conciencia de la necesidad. Nosotros lo vemos, la gente cada vez que viaja quiere participar en rituales y quiere entenderlos. Antes la gente quería ir a observar, a tomar fotos y a verlo como puedes ver cualquier otra cosa, ¿verdad? Turístico. Sí. Pero ahora la gente quiere participar. Entonces, el hecho de llevarlos y hacerlos participar en un ritual, explicándoles lo que eso significa, ¿no? El porqué del agradecimiento a la Pachamama, ¿no? ¿Por qué el sacerdote andino le da gracias, pero por el caramelito que come, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? El saber dar gracias, el que ella nos permite estar aquí ahora, ¿no? Es tomar conciencia y la gente, yo pienso que está en un momento de apertura de corazón y de mente. Ojalá sea así. Leo y Wilmar, todos son nuestros guías. Leo, que yo creo que me contaba que se estaba revalorizando. Antes, no sé si a los campesinos los llamabais cholos
¿O me lo he inventado yo? No, sí. Que es como algo despectivo, ¿no? Como aquí en España decir paleto a alguien del campo, ¿no? Y sin embargo ahora esos cholos, esa cultura, no sé si se puede decir chola, se estaba reivindicando y era un grado, ¿no? ¿Es así? Es así, realmente sí. Pero les mandamos saludos a Leo y a Wilmar, que seguramente escucharán el programa desde alguna parte ahí en Perú, en Cusco y por ahí. Seguramente que sí. Y ellos van a estar felices de que estemos hablando, bueno, de toda esa gente que nosotros queremos mucho, Sin realmente. Duda, sin duda. Es así, se está revalorizando la cultura popular, como decías, ¿no? Se está revalorizando, exactamente. Dime otra cosa, hablabas antes de sacerdotes. Aparte de los queros, ¿hay otros sacerdotes andinos que estén repartiendo esa cultura, ese misticismo? Bueno, sí, en realidad en el Perú existen diferentes denominaciones a los sacerdotes que en sí son uno solo, pero que por su ubicación tienen nominaciones. El caso de la gente del altiplano, pues son conocidos como los yatiris. El caso de la gente, digamos, de la sierra del tipo Cusco son los altomisayuc. En realidad son los seres que sirven de interlocutores ante el Dios para con los demás seres humanos. Son intermediarios entre los seres comunes y Dios para pedir ciertos favores, ciertas cosas, sanaciones, etcétera, ¿no? Es la gente que nos ayuda a visualizar mejor, a develar la verdad para que podamos entenderla. Ya. Dime una cosa, Charo, esas civilizaciones, Perú ha sido un país donde se han visto muchos ovnis, ha habido muchas historias de ovnis, también mucho loco que veía muchas luces por muchos sitios. Pero ¿tú crees que hay alguna relación de esos incas o de este renacimiento que está ocurriendo ahora con, no sé, entidades espirituales, extraterrestres, vete a saber, esas luces en los cielos? Mira, ¿No tiene nada que ver? Yo tengo una idea. Nosotros no estamos solos en el universo, por supuesto. Existen hermanos mayores, ¿no? Particularmente he visto las luces en el cielo, así es. Sé que están ahí. Que hay alguna relación, no solamente con los incas, por supuesto con nuestro planeta, ¿no? La hay. Ya. Yo estoy segura de eso. Y de que ellos nos hayan dejado un legado grande, sí. Ahora, ¿en qué momento preciso? No lo sé. No sé si justamente fue con los incas o fue antes, ¿no? No sé si tú conoces la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Sí. ¿No? Bueno, si la quieres contar un poquito para nuestros oyentes. Claro que sí, con gusto. Manco Cápac y Mama Ocllo fueron los fundadores del Imperio Incaico, ¿no? Ellos salieron del lago Titicaca, enviados por su padre, el dios Sol, para fundar un gran imperio. Todas las leyendas tienen algo de verdad, ¿no? Nosotros pensamos que Manco Cápac y Mama Ocllo eran dos maestros lemurianos. Lemurianos. Es el continente perdido. Es el continente perdido, ¿verdad? Y que, pues, no es que salieron del lago Titicaca, llegaron por esa zona y vinieron con todo lo que ellos sabían para fundar un gran imperio, ¿no? Y ese es el conocimiento que trajeron y que luego trataron de enseñar a sus hermanos que se hallaban en las poblaciones que luego fueron conquistando, ¿verdad? Lo curioso es que en Perú sigue todo eso muy vivo. 2:30, vamos a avanzar un poquito más. 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos, tras esa introducción os damos algunos lugares clave de los sitios de ese increíble país que visitamos y que vamos a visitar de nuevo este año. ¿Te acuerdas? La noticia del fallecimiento de Robert Kennedy no ha sorprendido a nadie, porque la lectura de los partes facultativos de anoche nos decía que estaba técnicamente muerto. 75 años contigo. Radio Nacional. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Perú tiene innumerables lugares sagrados donde ese misticismo aún sigue vivo. Enclaves como Cusco, el ombligo del mundo y la capital del imperio inca, Sacsayhuamán, el Valle Sagrado, son algunos de ellos.
Pero hay muchos más. Machu Picchu, la ciudad de las vírgenes, Moray, Ollantaytambo y muchos más. Descubramos algunos de sus secretos junto a nuestros invitados. No recuerdo si lo he soñado, Julio, o me lo contabas en alguna ocasión. El año pasado se celebraron 100 años del descubrimiento, entre comillas, de Machu Picchu por Hiram Bingham. Pero parece ser que fue un antepasado tuyo quien lo descubrió, Machu Picchu. No, un antepasado mío, mi abuelo llegó a Machu Picchu antes que Hiram Bingham, pero antes que mi abuelo ya habían llegado otros campesinos. Y el hermano de mi abuelo descubrió el Huayna Picchu. ¿Sí? Sí. Es más, cuando Hiram Bingham llega a Machu Picchu encuentra una piedra donde dice, aquí estuvieron los hermanos Santander. Entonces, mira que el apellido es muy español, entonces está grabado ahí igual. ¿Sigue estando grabado? Sigue estando grabado. Lo tienes que enseñar cuando volvamos, ¿eh? Te voy a enviar el artículo que está publicado en la prensa. Te lo voy a enviar por correo. Y entonces llegó Hiram Bingham y dijo que lo había hecho él y se apropió un poco de ese descubrimiento que ya estaba descubierto de antes, ¿no? En realidad lo que él hace es dar la parte científica al mundo, apoyado por la Universidad de Yale, que tenía un dinero a favor. Obviamente hacen mucha publicidad y lo que hacen pues es, entre comillas, saquear el Machu Picchu para decir que lo iban a estudiar y de paso que se pone de conocimiento la humanidad. ¿Saquearon, dices? De alguna manera la saquearon porque se llevaron muchos restos arqueológicos para estudiarlos y tú sabes que recién a los 100 años la Universidad de Yale ha empezado a devolverlos al Perú por partes, cuando esa era una propiedad del Perú y hemos tenido que hacer muchos trámites para que nos sea devuelto. Ya. Bueno, vamos a lugares mágicos, Charo. Hemos citado algunos, hay increíble cantidad de ellos. A mí Nazca me encanta, Paracas es un sitio que me resulta increíble. Y en todos ellos sigues encontrando ese contacto íntimo con la naturaleza. Es curioso, ¿verdad? Que no solamente hay en Cusco y en el Valle Sagrado, sino que está casi en todo el Perú. La verdad, sí. Yo creo que en realidad todo nuestro planeta tiene lugares mágicos y sagrados, pero el Perú es un país privilegiado, como tú dices, a lo largo de todo el territorio vamos a ir encontrando lugares con muchos centros de poder, ¿no? Paracas es una zona muy especial y yo siempre pienso y veo ahí una estrecha relación en los lugares donde las antiguas culturas formaron sus centros o sus bases, son lugares realmente muy especiales, ¿no? Nosotros tenemos en la zona de Paracas, se desarrolló la cultura Paracas, estos hombres que hace miles de años ya trepanaban cráneos y hacían operaciones al cerebro, ¿no? Y uno se pregunta a Dios cómo lo hicieron, ¿verdad? Luego los nazcas, ha sobrevolado Nazca. Sí, increíble. ¿Quién hizo esas líneas? La verdad es que no tengo la respuesta, no creo que nadie tenga la respuesta, ¿no? El que ha tenido la oportunidad de observarla, pues simplemente se queda anonadado, ¿verdad? ¿Cómo pudieron haberlas hecho si ellos no sabían volar? Ya que viste que solamente se pueden apreciar desde el aire. Arriba, sí. Sí, sigue siendo un misterio y creo que va a seguir siéndolo, ¿no? Bueno, Arequipa y toda la zona del Colca, ¿no? El cañón donde estaban. Hace poco pusimos una entrevista que habíamos hecho allí con los cóndores, ese valle tan increíble donde puedes casi tocar a los cóndores volando. Es una maravilla realmente, ¿no? Uno siente el contacto y la fuerza del ave ahí en ese cañón. Sí, y luego va... A pesar de la carretera de Publio, como te decía, para llegar hasta allí. Hay que hacer ciertos sacrificios, Miguel, para llegar a los lugares donde uno va a tener un crecimiento personal. Sí, eso es así, sí. Dime más lugares. Bueno, Puno, que es un lugar mágico para mí, ¿no? El lago Titicaca, sus islas, Aramumuro allí cerca. Esa puerta increíble de Aramumuro, ¿verdad? Esa puerta, sí, realmente espectacular, es una cosa única, ¿verdad? ¿Qué crees que es esa puerta? Bueno, es una puerta interdimensional. Sí. Definitivamente, ¿no? Tú la has pasado, ¿verdad, Miguelito? Yo aquí hago preguntas solamente. Ah. No, ahora te estoy preguntando yo a ti, ¿ves? No, ¿sí? Yo hago preguntas. No, sí. No, es un lugar de contacto muy especial, ¿no? Realmente quien va haciendo un trabajo y desea de corazón ver algo más, ahí lo va a ver.
¿no? Va a contactar con grandes maestros ahí. Siempre están presentes. La gente los percibe, y aquel que está, digamos, más preparado, me refiero a que tiene el corazón abierto, ¿verdad? Va a poder entrar a esa puerta. Es magnífico, es una cosa espectacular. El lago Titicaca es un sitio, recuerdo un ritual que hicimos también, una ceremonia allí, y fue de lo más bonito que yo he hecho últimamente, en ese lugar, en la isla de Taquile. En la isla de Taquile. Es que esas islas tienen una energía y tienen además una presencia angélica espectacular, ¿no? Donde tuvimos una vez la oportunidad de captar en el lente de una cámara una luz maravillosa. Jamás había visto una luz moverse como una persona, levantar y bajar brazos. ¿Sí? ¿No? Sí, pero a través, no lo vi yo sola, lo vimos varios así, tratando de tomar una foto. ¿O dónde? En la isla de Amantaní. De Amantaní. ¿Y qué era? Era el Arcángel Miguel. Sí. Qué curioso. ¿Tu Julio, qué piensas de estas cosas cuando te las cuentan? No, simplemente no tengo mucho que pensar. Yo creo que la gente va a ver más allá de lo evidente, Miguel, cuando aperture su corazón, cuando aperture su mente para entender el por qué estamos nosotros en este planeta. Y en estos viajes por los lugares sagrados que se hace dentro de América, empieza uno a entenderlo mejor y empieza a percibirlo, a concepcionarlo y a creer en él. En realidad, todos estos viajes por el Perú, por México, nos enseñan a nosotros a ser personas más sencillas, más simples, a percibir las cosas simples de la vida, el por qué es que estamos los seres humanos en este planeta, para qué se conformó, para qué se creó este planeta, qué misión tenemos nosotros acá. Hay que recordar que nuestro cuerpo físico es una carcasa que lo que hace es llevar a un espíritu que está latente ahí para terminar de cumplir ciertos roles, ciertas tareas. Tiene que cumplir un ciclo de vida hasta lograr el perfeccionamiento, digamos. Y entonces, en cada uno de estos viajes uno tiene un aprender constante. Y es cada lugar que te va a dar mensajes, te va a dar enseñanzas. Pero para eso debes sensibilizarte, debes aprender a aperturar la mente, entenderlo y simplemente a disfrutarlo. Porque acuérdate que mucha gente cuando empieza un viaje empieza un poco rígido. Cuando terminan de otra forma. Y hasta más guapos. Y hasta más guapos. Estos señores llevan desde las tantas levantados, no les vamos a tener mucho más tiempo. Del altiplano vamos a Cuzco. Ahí sí que hay cantidad de lugares. Ollantaytambo, que no sé si lo hemos dicho bien en la grabación. Y Sacsayhuamán, hay gente que dice que puede escuchar las piedras, esas piedras tan gigantescas que montaron allí, que yo me pregunto cada vez que voy, ¿quién puso esas piedras ahí? Tan grandes, tan gigantescas, ¿de dónde las trajeron? Charo, tú que tienes cara de saber cosas de estas. Yo quisiera saber todas esas cosas, la verdad, me los cuestiono cada vez. Sacsayhuamán, pues, cada piedra, una piedra de 5 toneladas, no sé cómo la cargaron en una cultura que no conocían la rueda, ¿no? Y en esa altura, ahí arriba. Y en esa altura, exactamente, ¿no? A colocarlas estratégicamente y a unirlas con otras, ¿no? Formando paredes, ¿no? Sin dejar espacio entre ellas. La verdad es que pueden dar muchas explicaciones, pero uno se sigue preguntando, ¿no? ¿Cómo llegaron ellas ahí? Recomendarme algún lugar algún sitio de ese lugar, del Valle Sagrado, donde se siga viviendo poderosamente el misticismo. Quizá Moray, a mí Moray, os digo que me llamó mucho la atención, pero seguro que hay muchos otros. Hay varios, pero en realidad Moray es uno de los más fuertes e impresionantes, ¿no? Tú sabes, Moray fue un laboratorio experimental agrícola. Sí. Los incas fueron unos excelentes planificadores, ¿no? Y ellos, además, eran unos científicos, traían semillas de distintos lugares y los iban probando en esas terrazas que cada una corresponde a un piso ecológico distinto, para luego determinar en qué parte debían sembrar esa semilla para que produzca mejor. Pero además tú sabes que ellos trabajaban también otras técnicas, ¿no? Ellos trabajaban la energetización y pues hacían imposición de manos a las plantas para ayudar en su desarrollo. Todo eso se hacía en Moray. Uno lo puede percibir cuando estás ahí, sientes el amor que hay en ese sitio, ¿verdad? No solo ese lugar, yo creo que cada lugar siempre te transmite
algo. A mí particularmente Moray es un lugar que me transmite amor, ¿no? Déjame que diga a nuestros oyentes que echen un vistazo, si están en internet, busquen alguna fotografía si no conocen el lugar, porque es absolutamente impresionante. Poniendo Moray, Perú, seguro que les sale. ¿Sabes lo que hemos notado en algunas partes del mundo? Quizá no ocurre ni en México, que vamos ahora enseguida a ir hasta allí, ni en Perú, pero sí en otros, que los lugares sagrados están siendo, no sé si capados de alguna manera, es decir, no quieren que se hagan que se revitalicen las antiguas ceremonias. Pasa en Egipto, pasa en muchos lugares. No te dejan hacer cosas que se hacían antes. Sin embargo, en Perú, eso sigue estando vivo. A nadie le extraña que te pongas a hacer una ceremonia, que cojas unas hojas de coca y entres en esa ceremonia de la coca tan especial, o el pago a la Pachamama. Lo que pasa es que, gracias a Dios, en Perú las comunidades nativas, o sea, lo han seguido haciendo todo este tiempo. Es parte de su vida diaria. Entonces, prohibirles a ellos hacer un ritual es imposible, como también prohibirles el uso de la hoja de la coca, ¿no? Para nosotros la hoja de la coca es sagrada. Para el pueblo andino, la coca es parte de su vida, no se la pueden prohibir. Y los rituales es una actividad diaria prácticamente, ¿no? De agradecerle a la Madre Tierra por permitirnos estar acá, por darnos tantas bendiciones, para ayudar a contactar con sus apus, para que los protejan. Es la práctica diaria, es como para nosotros ir a la iglesia y persinarnos, ¿no? Entonces eso no se puede cortar. Felizmente eso creo que es lo que ha permitido que en Perú se pueda todavía seguir disfrutando de estos lugares y de los rituales, aunque sí, lamentablemente tenemos algunos otros donde ya no se puede. Por ejemplo, en Machu Picchu es sumamente difícil poder hacer un ritual, ¿no? Si me permite, sí, Miguel. Mira, Sacsayhuamán, Kenco, Tamamachay tienen el concepto básico de ser los 4 altares incas. Los altares que están dedicados al aire, fuego, tierra y agua. Claro, Tamamachay es el templo del agua. Entonces, estos temas de los rituales pues va en función a los templos que ellos tuvieron. Tuvieron estos 4 templos, pero también tuvieron a Tipón, un lugar dedicado al agua, un lugar maravilloso que me parece que no lo conoces. No me has llevado a ese sitio. Tendrás que ir y te vas a quedar encantado porque, bueno, podríamos decir que compite un poco con las terrazas de Babilonia, pero no por las flores, sino por las caídas de agua que en ella existen. Sí. Es un lugar extraordinario. Y bueno, y la ciudad de cristal, que es Machu Picchu propiamente, que es un lugar tan especial. Entonces, todos estos lugares que eran templos, eran lugares sagrados, eran lugares donde los ancestros hicieron sus rituales y la gente mantuvo eso a pesar de que vinieron las colonias y vino una serie de condiciones en que nosotros hemos recibido de buena manera pues la influencia de mucha gente de otros países, que eso ahora nos hace más ricos, nos hace tan ricos que tenemos una buena gastronomía que compite con la tuya y con la de otros países, pero es esta fusión que nos permite a nosotros mantener vivo esos rituales, esos conceptos, y que no murieron, si no quedaron escritos, como lo dijo Charo, fueron transmitidos de boca en boca de los antepasados a las generaciones actuales, y te invito a que un día vayas en la época del Inti Raymi y vas a ver que no solamente se practica el Inti Raymi como una parte teatral, que es la parte de exhibición, sino que paralelamente a eso se está desarrollando una serie de rituales en serio, rituales reales de la gente que cree con mucha fe, de la gente que nosotros hemos participado más de una vez y hemos hecho nuestro propio agradecimiento a la Madre Tierra por los beneficios, las bondades y las riquezas que nos da. ¿Cuándo es el Inti Raymi? 21 de... Normalmente es el 21 de junio, pero se celebra el 24 de junio en el Cusco, ya por un tema de acomodo con las actuales circunstancias. Ya. Para terminar, ¿qué nos puede aportar ese mundo andino a la gente de este mundo nuestro que se dice civilizado? Yo creo que el mayor aporte del mundo andino es el recordarle a toda la humanidad que tenemos que trabajar mucho la humildad, el respeto y el amor a nuestro planeta. Casi nada. Poquito. Casi nada.
os veo la cara que tenéis ya. Os gustaría seguramente quedaros más tiempo, ¿verdad? Seguro que sí. No, pero hay obligaciones pendientes. Os dejo que descanséis. Primero, agradeceros como facilitadores que conmigo habéis sido durante mucho tiempo de abrirme esas puertas del país. Os doy las gracias públicamente. Y si hay alguien que quiere informarse para llegar a Perú y conocer el país, ¿cómo puede conectar con vosotros? ¿Perú a Travel? Sí, realmente es a través de nuestra página web que la encontrarán si ellos ponen peruatravel.com. Rápidamente van a ingresar y nosotros con mucho gusto les vamos a decir con quiénes acá en España pueden contactar rápidamente para que los podamos atender. Y solo una sugerencia a todos tus radioyentes es que aperturen sus mentes, aperturen sus corazones para sentir el llamado de la luz y que el Perú los espera, que México los espera, que hay lugares sagrados en este planeta que nos van a ayudar a ser mejores seres humanos. Las cosas simples de la vida están a nuestro alcance y visualicémosla. Perú sin duda es una de ellas. Yo tengo la imagen de una ancianita, no recuerdo qué pueblo era, en el Valle Sagrado, que me dejó absolutamente... De hecho, la foto sale de vez en cuando en nuestra página web, ¿no? Qué sencillez, qué humildad, qué forma de mirarnos, fue increíble. Para mí ya mereció la pena ese viaje. Tenemos pendiente Espacio en Blanco, de vez en cuando hace programas especiales, lo hicimos desde la Gran Pirámide, lo hemos hecho desde el Muro de las Lamentaciones, queremos ir a Cusco a hacer un programa especial llamado Machu Picchu. En tus manos lo dejamos, Publio. Ahí estaremos, Miguel, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para poder hacer un lindo programa con el cual tú puedas informar mejor a todos los radioyentes del mundo y que estamos seguros serán llamados para que ellos puedan acudir. Se me pone la carne de gallina. Sobre todo para que esa serie de cosas que siguen vivas sigan compartiéndose por el resto del mundo. Yo os doy las gracias de nuevo por haberme facilitado haberme abierto tantas puertas en vuestro país. Gracias, espero, nos vemos este año sin duda. Claro que sí. Por Perú, muchas gracias. Nos vemos, Miguel, gracias a ti. Disfrutar este viaje aquí en España. Gracias. Muchas gracias. Una mínima pausa, cambiamos el escenario y viene un auténtico representante del mundo huichol. Va vestido así, porque él es así. Ahora os lo presento, les saludamos de nuevo. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Una y 50 en las Islas Canarias. Hemos cambiado un poco, no de escenario, de invitados que se han acercado más a esta mesa y sobre todo volver a saludar a Rafael Filao Valadez o Valadez. Valadez. ¿Cómo estás? Más erronero, Erie. Estoy muy bien. Muchas gracias. Quiero mandarle un mensaje a mi gente. Que acuseteja yuato a tu kuka no kitsiama yusturi yamama tu cari setipiti tu acá unaitu. Nomás representando a mi gente wixárika, ese es el nombre apropiado y la verdad estamos en tiempos muy difíciles en la actualidad. Ya. Filao estuvo con nosotros, ¿el año pasado fue o hace 2 años? Ya no recuerdo. El año pasado y el antepasado hemos estado aquí con honor. El honor es nuestro que estés aquí con nosotros. La vida ha ido cambiando, han pasado muchas cosas. Yo quiero que nos vuelvas a contar algunas cosas más de los huicholes. Ahora eres un representante del pueblo huichol. Siempre lo has sido, ¿no? Pero... Mira, más que nada soy un representante en el sector artístico. Ahorita ya, afortunadamente, el Consejo de Ancianos de la comunidad de Toapurie, de donde somos originarios yo y mi papá, ha pedido ya que yo sea la persona quien empiece a asistirlos documentando cierta información, más que nada en la historia. Y en realidad a mí me interesa más trabajar con la gente anciana, porque ellos en realidad son los que tienen la verdadera sabiduría pura que aún vive en nuestra cultura.
Déjame que pongamos una introducción y nos vamos a tu tierra, ¿vale? A esas sierras de Nayarit, de Jalisco. Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y un centro ceremonial, el principal, en San Luis Potosí. Un lugar increíble. Nos vamos hasta allí. Quien no lo sabe todavía, bueno, hay que decir que los huicholes, desde mi punto de vista, no sigue siendo, o es la etnia que más pura tiene sus tradiciones todavía, ¿no? Más atada hasta sus raíces, a sus ritos. Efectivamente, Miguel. Inclusive tú viajas a cualquier parte de la República Mexicana y siempre vas a estar expuesto a la belleza cultural y artística que nosotros le podemos brindar a este planeta. Y más que nada esa conexión que tenemos directamente con la Madre Tierra, que nosotros llamamos Tateine Huitucame, que es la creadora de la vida. ¿Cómo se podía, o quiénes son los huicholes? ¿Lo hemos definido bien? Son la gente que, huyendo de la conquista española, volvemos otra vez con los españoles, antes hablábamos de México, dieron leña por muchos lugares, hablábamos de Perú, lo hicieron también en México. Esa gente se retiró a esas sierras y ahí se preservó su cultura. Mira, la historia es así. En aquellos tiempos nosotros contábamos con había un líder y profeta muy sabio que se llamaba Nayar. Él, a base de sus sueños, tuvo una visión de que iban a llegar los conquistadores. Él era un sabio que era capaz de hablar alrededor de 10 diferentes lenguas, inclusive la historia dice que vivió más de 200 años y medía más de 6 metros. ¿Sí? Y él en sus sueños tuvo esa visión, entonces él juntó las 4 tribus que habitamos en Nayarit, que vienen siendo los Nayeri, los Huirráricas, los Tepehuanos y Mexicaneros, y les dijo, ¿saben qué? Tengo esta visión, no tengo una buena... No es una visión buena, entonces yo quiero que ustedes se reubiquen más hacia las montañas y yo solo voy a recibir a los conquistadores. Efectivamente, cuando él llegó a la costa de Bahía de Banderas, los conquistadores ya estaban ahí. Y él a puras señas se comunicó con ellos y prácticamente les dio la bienvenida. Conforme entró a la costa de Nayarit, ya lo subió por San Blas, que viene siendo un lugar que es muy rico en ecología, pero él conocía muy bien la sección, entonces lo único que hizo fue hacerlos dar vuelta en el mismo círculos. Como esa zona es zona de cocodrilos, caimanes y es una zona salvaje, logró deshacerse de la mitad de la peregrinación del grupo de los conquistadores, y cuando ellos se dieron cuenta que él simplemente los estaba haciendo dar vuelta en el mismo círculos, lo quemaron vivo. Pero gracias a la vida de él, Nayar, mi inspiración, y a quien yo he visto en mis sueños y en mis viajes, gracias a su vida, él dejó a estas 4 tribus intactas y que preserváramos nosotros nuestra cosmología. Ya. Y desde entonces vivís en esas tierras, ¿no? Exactamente, en la Sierra Madre Occidental, en los 4 estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. ¿Y todos habláis la misma lengua, esas 4...? Cuando hablamos de Huirrárica significa una sola persona, Huirrari-Tarí significan muchas personas. Todos hablamos el mismo dialecto. Ajá. Inclusive decimos que es un idioma porque tenemos nuestra propia fonética. Y sí hablamos el mismo idioma, solamente que varía el acento, como el español castellano y el español mexicano. Ya. Un minutito antes de que tenemos que dejar paso a los informativos, ¿quiénes son los que controlan la tribu? ¿Hay un consejo de ancianos? ¿Son los ancianos los que tienen más poder? Pues hay diferentes autoridades. Están las autoridades agrarias, las autoridades y el consejo de ancianos. En mi propia opinión, los verdaderos sabios son los ancianos. Ya. ¿Estáis de alguna manera controlados por el gobierno mexicano o tenéis una organización aparte? De muchas maneras quieren controlarnos. ¿Pero nos controlan? No queremos. Si tenemos 8,000 años en este continente, ¿por qué nos van a controlar? Tenemos que hacer una misma pausa, una musiquita y enseguida regresamos. Sigue contándome un poquito más, que tenemos ahí un pequeño fallo. Claro. ¿Qué es lo que les has dicho cuando estabas hablando en esa lengua, tu gente? Lo que le dije simplemente fue saludarlos, sí. Saludar a los jefes, saludar al público en general
y que les iba a platicar un poco sobre lo que está pasando. Vale, ellos nos van a escuchar seguramente. Lo están haciendo muchas veces desde Nayarit, lo veo aquí en nuestro mapa. Lo puedes checar y sí, lo están haciendo un segundo. Tenemos que hacer una misma pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Espacio en blanco @RTV nuestro email. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Enseguida regresamos. Estamos en Radio Nacional de España celebrando 75 años y este es el Espacio en Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el misterio a las ondas de Radio 1, Radio 5. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en directo con nosotros, a todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana y a todos los que en 100 y pico países de este planeta estáis sintonizados con la radio online. Saludos, abrazos desde España. Gracias a todos los que seguís ahí, como digo, con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono y hay 2 temas esperando todavía. El primero lo ofrecemos tras esa introducción y el segundo tiene que ver con un diablo y un rementari, lo llaman. No os lo perdáis, pero antes nos vamos de viaje. Acompáñanos en los próximos minutos a conocer algo más de unos seres de leyenda, los druidas. Los celtas creían que la palabra hablada tenía poderes mágicos. Invocando en sus oraciones a los dioses, los sabios podían curar o ver el futuro. Pero como no deseaban que esos poderes mágicos cayeran en manos del enemigo, nunca dejaron nada por escrito e intentaron mantener todo ese conocimiento en secreto. Cada tribu tenía su sabio, que ha sido pintado como un señor alto y flaco, con blancas y largas barbas, que vestía túnicas cruzadas por lazos de oro y que portaba varitas que ocultaban poderes mágicos. Estos sabios se llamaban druidas y eran tan importantes para los celtas que los jefes de las tribus siempre les pedían consejos antes de tomar una decisión. Los druidas conocían los poderes curativos de las plantas de los bosques. Con extractos de estas hierbas preparaban brebajes que servían tanto para curar como para infundir valor en la batalla. Es el mundo de los druidas, de los celtas. Conozcamos algo más de la mano de nuestra siguiente invitada. ¿Es tu nombre de verdad, Jezabel? Sí. ¿Tus padres te pusieron ese nombre? Sí. ¿Sí? Raritos tus padres, ¿no? Un nombre raro. Bueno, pues ellos tienen nombres muy normales. ¿Sí? Bueno, y son de Zaragoza, dices. Sí, de Zaragoza somos. Vale. ¿Por qué son tan sugestivos los celtas? Cuando hablas de ellos, en cualquier parte del mundo. Yo a veces he escuchado música, yo que sé, estando en Asia, y decías, mira, celtas, y la gente los reconocía. ¿Por qué son tan sugestivos, tienen ese atractivo tan especial en todo el planeta? Pues es que al final yo creo que una gran parte de Europa tiene esa influencia celta. Celta es una palabra, como te he dicho, que es muy ambigua. En realidad recoge una serie de pueblos que son indoeuropeos, vienen de lo que sería India. Recorrieron toda Europa hasta irse aposentando en lo que llamamos los países celtas, las distintas regiones. Aquí en España tenemos una grandísima influencia celta en lo que es la mitad norte de la península. Y luego, ya sabes, las leyendas gallegas, el rey Breogán y demás, que avistaron desde lo alto las lejanas costas de Irlanda y viajaron hacia allí. Entonces parece ser que Irlanda también fue poblada por emigrantes celtas, que ahora serían gallegos, claro. Yeah. Y se puede seguir también un poco la pista de los celtas a través de un instrumento tan impresionante como es la gaita. ¿Qué me dices, Sí, la gaita. Encontramos gaitas en el antiguo Egipto. Hay relieves en el Palacio de Amarna que ya muestran músicos con gaita. Luego en el norte de África también, que se llama al-gaida en árabe, o sea, la raíz ga y gal, que habla mucho de los galos, los gallegos, los celtas, ¿no? Esa raíz nos permite también seguir un poco la pista. Yeah. Y dices que venían de India. Bueno, es una cultura indoeuropea, entonces sería toda esa zona, pero de miles de años. Entonces los griegos confundieron a los celtas y los dijeron que eran descendientes de los hiperbóreos. La antigua Hiperbórea era una tierra mítica del norte de Europa que se decía que estaba poblada por dioses y que reinaba el verano y todo maravilloso. Y posteriormente los griegos les llamaron Keltoi, que de ahí viene la palabra celta, que significa el pueblo de la gente oculta. ¿Oculta? Sí. ¿Y eso por qué? Pues no tengo ni idea, pero me llamó la atención. ¿Y por qué tienen esa fisonomía, altos rubios?
O al menos la idea que tenemos, claro, ¿no? Parecidos a los vikingos y a la gente. Claro, es esa, al ser indoeuropeos es esa raíz aria que se diría. Y pueblos, en algún sitio he visto que hay 6 pueblos diferentes, bueno, 6 lugares donde se localizaron los celtas. Has dicho en España, Galicia, norte de Portugal, alguna parte también del norte, sí. Irlanda, Escocia, Cornualles. Eso es, Irlanda, Escocia, Cornualles, Bretaña, que es una zona de Francia, Gales. Hay varias corrientes ahí. Luego hay varias islas como la isla de Man, que tiene también mucha influencia. Y a ver si me estoy dejando algo, porque son eso, norte de España, Escocia, Irlanda, Bretaña. Lo has dicho bien. Sí, yo creo que sí. Tengo aquí un apunte. ¿Y siguen conservando todavía hoy, en la actualidad, sus raíces ancestrales? De hecho, ahora con estos movimientos nacionales, claro, que hay, de hecho se están recuperando y se están adoptando símbolos también para reivindicar ese pasado glorioso, heroico y legendario. Pero tengo que hacerte una entrevista. No somos un programa musical, aunque de vez en cuando utilizamos, mira qué cara pone, utilizamos la música. En el mundo de los celtas hay una figura bastante curiosa que era la del druida. ¿Quién es el druida o quiénes eran? Eso, me alegro de que me hagas esta pregunta porque es un personaje dentro del mito celta, de la cultura celta, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y la verdad es que se sabe muy poco de los druidas porque los celtas tenían una cultura oral, no tenían nada por escrito, entonces lo que nos ha llegado de los druidas es a través de los romanos. ¿Sí? Y claro, les dieron muy mala prensa porque estaban haciendo la campaña, la guerra de las Galias, luego intentar invadir Britania. Entonces tenían que criticarles. Los druidas eran un grupo de personas, que había mujeres también, era bastante igualitario, que eran la base, como la casta sacerdotal, pero también tenían su componente político y su componente místico, mágico y sanador. Entonces, los druidas como tal era el último escalafón, el más importante. La base eran los vates, que eran adivinos, hacían pues lo que vemos en los cómics de Asterix, ¿no? Que son, pues abrían animales en canal y a través de la lectura de las vísceras pues leían el futuro, o a través del vuelo de los pájaros leían también el futuro. Entonces estaban como en la base, estaban ahí al tanto del presagio. Sí. Vale. Sí. El siguiente escalafón, que es el que a mí me interesa, es el del bardo. Entonces es como, para llegar a ser druida había que pasar por bardo. El bardo era músico, era muy importante que dominara un instrumento musical, que en este caso solía ser el arpa celta. Era un instrumento al que se le daba un gran componente místico y mágico. O sea, que estaban relacionados la música con ese desarrollo espiritual. Y luego eran los poetas, pero poetas en el sentido de historiadores, porque a través de su poesía recogían toda la tradición oral. Entonces la poesía, la palabra, el verbo también es sonido y también es vibración. Entonces recitaban la poesía de una forma que a la gente, cuando la escuchaba, a la vez que tocaban el arpa, le generaba un estado también alterado de conciencia. Y podían tardar, hasta llegar a ser druida, podían tardar 20 años. 20 años. 20 años de estudios. Y ya el último escalafón eran los druidas. Si te das cuenta, es muy interesante como la pirámide, ¿no? Jerárquica se parece un poco ligeramente al sistema del gobierno que tenía Platón, que describe en la República. Entonces se podría asociar un poco como el cuerpo, la base, o sea, lo material, lo emocional, que sería ya los bardos con la música, y luego lo mental y espiritual, que ya serían los druidas. Es el último escalafón, el que conquistan la sabiduría. Ya tienen el sentido de la justicia, de la sabiduría y todo el conocimiento para poder gobernar al pueblo, y por fin pueden vestir de blanco, que era el color que llevaban los druidas. Curioso. He leído que los druidas sabían leer y escribir, incluso griego y latín, aunque ellos no dejaran nada escrito, que era una cultura que se transmitía oralmente, ¿no? Eso es, se transmitía oralmente, pero ellos tenían una grandísima formación y efectivamente estudiaban latín y griego. Supongo que de alguna forma era para conocer al enemigo también. Y también los druidas tenían un sistema de culto a la naturaleza, de respeto a la naturaleza, una relación con los robles, sobre todo, muy grande. Te me adelantas a las cosas que te iba a preguntar. Perdona. No, adelante. Sí, te iba a decir si estaban esos relacionados con la naturaleza, que es un poco la idea que tenemos, y cuáles eran los árboles sagrados de los celtas o de los druidas. Pues el roble, sobre todo, el roble es el árbol celta por antonomasia. Luego ya cuando avanzamos en la Edad Media hay un árbol que se mezcla un poco ya con la brujería y todo eso, que es el tejo, que también tiene un gran poder y una gran simbología sagrada. Pero el roble, de hecho, la palabra dru, la raíz dru, de druida, significa conocedores del roble.
O sea, para ellos era una gran sabiduría. De hecho, había una isla que se llamaba la isla de Mona, que era un gran centro de formación druídico. Ahí era la base, como la escuela, la Universidad de Harvard del mundo druida. Iban ahí a estudiar, prepararse, y había un gran bosque de robles. Y hay otra cosa relacionada con el sonido y la música. En el año 1, el general Suetonio, que estaba en plena guerra intentando destruir el mundo celta y conquistar toda Britania, pues atacó esa isla. Sabía que si destruía el poder ahí jerárquico y espiritual del mundo celta, lo tendría todo conquistado. Y al llegar a la isla de Mona, le recibe... ¿Que es la actual...? Sí, es la inglés, sí, en Gales. Que es justo donde se fue a vivir el príncipe Guillermo cuando se estaba prometido con... bueno, esto ya parece prensa rosa, pero también es casualidad que justo se vayan a vivir a ese punto tan telúrico y tan especial. Y bueno, allí cuando llegan los romanos, el historiador Tácito describe una escena en la que se ven a pues un montón de mujeres pegando alaridos, un montón de como fanfarrias y demás, y muchos druidas haciendo como exhortaciones y cánticos, y los romanos se quedaron paralizados, no se podían mover. Es una cosa muy extraña, es como si el efecto del sonido, de todo ese sonido casi de trance, ¿no?, les hubiera llevado a no poder moverse, hasta que, bueno, obviamente tenían mucha fuerza física y se sobrepusieron y destruyeron el bosque de robles y mataron a todo el mundo. Esta noche hablando de los druidas con Jezabel, dicen que están a punto de volver en San Patricio, así que atentos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Jezabel Martínez esta noche, escuchando su música y hablando, como digo, de los druidas y de los celtas. He leído también que en Irlanda los arpistas, esa serie de músicos que tú decías, el bardo, eran ciegos, como para sentir mejor el instrumento, ¿o esto es una leyenda? Es verdad, sí, pero puede que tenga una base real la leyenda. Es cierto que cuando ocultas uno de los sentidos, en este caso la vista, se desarrollan más otros. Y el oído para la música es esencial. Pero no creo que todos fueran ciegos, ¿eh? Ya, bueno, en alguna parte algo mítico. En alguna parte he leído eso. Sí. Más cosas, druidas. Uno asocia ese término de druida con magos o con brujos o hechiceros. ¿Es cierto o solamente es un aspecto de ese amplio campo que tenían los druidas? Pues que tenían un desarrollo político, social. Sí, tenían un poco de todo. También hacían como de sacerdotes, ¿no? Entonces había una serie de rituales que ellos oficiaban. Y bueno, sí, la relación con la magia y la hechicería es que tenían tanto conocimiento y que seguramente pudieran desarrollar algún tipo de capacidad extrasensorial. Entonces por ahí creo que vendría un poco la relación con la brujería, ¿no?, y la magia. Luego además todo el mundo mítico de las hadas, los elfos, la relación con los celtas que hay, también sumaría a esa imagen arquetípica de magos y brujas relacionadas con el mundo celta. Ya. ¿Y hay druidas en otras sociedades que no sean celtas? Es decir, más arriba, en los vikingos había druidas también, o esa figura, o solamente son del mundo celta. Bueno, claro, no se les llamaba druidas. Los druidas es del mundo celta, pero sí que tenían augures, adivinos, que sobre todo con el lanzamiento de runas, o también entrando en estados alterados de conciencia a través de la ingesta de pues hongos o sustancias que alteran la conciencia, se conseguían comunicar con el otro lado y al final traían la palabra del dios, en este caso si hablamos de vikingos, pues de los dioses que les hablaran y la comunicaban al pueblo. Yeah. Pero el pueblo, los pueblos antiguos se regían, o sea, tenían mucha confianza puesta en lo que les dijera el adivino, el maestro, el mago, y sobre eso construían su futuro. ¿Había alguna escuela para ser druida? Decías que antes podías durar hasta 20 años. Es decir, ¿estaba estratificado o estamentado el conocimiento? A ver, lo de los 20 años tampoco es por la información que nos ha llegado, tampoco es que sea seguro, pero vamos, con la cantidad de conocimiento de poemas que tenían que memorizar, yo creo que incluso hasta podían tardar más, ¿sabes? Igual que un músico nunca deja de aprender y la formación puede ser toda la vida, es que el conocimiento es infinito, entonces nunca te acabas de formar. Más o menos se calculaba eso, 20 años, que para la calidad de vida de la época es mucho, es mucho. Y claro, cuando acababan ese periodo ya se podían considerar a sí mismos muy sabios.
Ya, y decías poemas, si no estaban escritos, que se lo pasaba el maestro al alumno y se lo tenían que aprender. Eso es, que si te fijas es muy parecido a la antigua Grecia, cuando los grandes poemas épicos como la Ilíada y la Odisea se memorizaban, porque todo eso era tradición oral y son larguísimos. Se memorizaba y se pasaba pues oralmente. Y el trabajo mental, hoy en día que no retenemos nada, ¿no? Nuestra memoria cada vez es más corta, y fíjate el trabajo mental para memorizar cientos y cientos de miles de canciones, poemas. Ahora, una cosa, ahora que digo canciones, un poema cuando es cantado es más fácil de memorizar. ¿Sí? Claro, sí. Vale, hablemos de mujeres. Decías que también había mujeres druidas. ¿Estaban equiparados los sexos en la sociedad celta? Pues hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Yo creo que una persona cuando llega a un nivel de conocimiento elevado se da cuenta de que el cuerpo no es más que un medio de transporte, no es nada, es carne, es solo un medio para moverse. Y de entonces da igual que sea de hombre o de mujer, porque el conocimiento está en el interior, en el corazón, en la mente y el espíritu. Y seguramente la gente que llegaba a ese nivel de conocimiento lo tenía claro. Y sí, ha habido igualdad de formación. Ha habido muchas mujeres guías, mujeres medicina, mujeres brujas, chamanas y druidesas. Siempre se ha pensado que eran muy salvajes los celtas. Esto es una información que nos ha venido deformada de los romanos, que evidentemente eran sus enemigos, o era un pueblo más refinado, porque en algunas tumbas que se han encontrado incluso por aquí cerca en España, tenían un nivel. Sí, pues es verdad, lo que nos ha llegado de los romanos es que hacían sacrificios humanos. Eran muy salvajes, sí, ¿no? Claro, eso. Pero es lo que te digo, sexo, puede drogas ser... y música tenían también. No era rock and roll, pero casi, ¿no? Pero eso podría ser mala prensa perfectamente, porque había una campaña para destruirles y conquistarles. Entonces, claro, si venden en Roma, en el Senado, son una gente maravillosa, muy culta, dirían, ay, no podemos eliminarles. Les asimilamos como parte del imperio, pero tenían especial interés en destruir la clase druídica. Y sí, yo lo de los sacrificios humanos, aunque se han encontrado algunos vestigios y tal, yo creo que debía ser algo limitado, me cuesta creerlo. Porque tú ves la forma de cultivar el oro que tenían los celtas, que en el Museo Arqueológico Nacional de Irlanda, que está en Dublín, es espectacular. O sea, un nivel de refinamiento, de cultura, de respeto por el otro, que a mí me cuesta creer lo de los sacrificios humanos. Que habría, pues igual que hay hoy en día violencia y muchísimas cosas terribles en la sociedad. Entonces, sí, lo que pasa que yo creo que no estaba muy extendido. ¿Cómo vivían antes de entrar a esa parte fundamental de la música que te interesa y la influencia que tenía en la música? ¿Vivían en aldeas? ¿El druida era el principal? ¿Cómo estaban distribuidos? Si se sabe algo de ello. Pues sí, la distribución es, como te he contado antes, los druidas estaban a la cabeza. Lo que pasa que cuando alcanzaban un nivel alto se solían apartar, ¿no? Lo que es la vida ermitaña, se solían apartar y generalmente hacían muchas reuniones entre los druidas de la élite en bosques de roble y siempre en determinadas fases lunares. Recogían muérdago también y estaban muy presentes en la sociedad, pero a la vez aparte eran del mundo sin ser del mundo. Yeah. Luego los nobles y guerreros eran la parte del poder, el poder a nivel físico, claro, se encargaban de defender a la aldea si había peleas, que además, como eran un montón de tribus distintas, había choque. Lo bueno es que cuando llegó el Imperio Romano se unieron para luchar contra el Imperio Romano. Pero también tenían ahí sus peleas diarias. Y luego ya estaba de base el pueblo llano, que eran agricultores, artesanos. ¿Y creían en el más allá? Sí, en la trascendencia, sí. Muy interesante también la relación con el antiguo Egipto que tienen. Sí, porque es un culto solar, rendían un grandísimo culto al sol, como encontramos sobre todo en la época de Akenatón, pero también con Amon-Ra. Y luego la creencia en el otro mundo, en el más allá y en la reencarnación. Es ¿También decir, creían en la reencarnación? Sí. Creían, entonces miraban muy bien también eso, las acciones del presente te podían predisponer a tu vida futura. Curioso. Muy interesante. Vamos al tema de la música, ¿te parece? Antes vale. Escuchamos un poquito de tu música.
No quieren que entre, quieren escuchar música, tu música. Claro, es que además esta es una versión así celtificada que hicimos de Juego de Tronos, que justo lo hemos nombrado antes. Y por eso supongo que lo querrán escuchar hasta el final. Como yo no lo conozco, no. Estamos haciendo una entrevista ahora, ¿vale? Y luego escucháis música. Se lo digo a Miki, nuestro técnico, y a Natalia, nuestra realizadora. La música, ¿por qué es tan importante? El bardo decías que era para seguir ascendiendo en esa carrera necesitabas saber música. Y antes de nada, ¿qué instrumentos? La gaita es el primero que tenemos. Sí, el arpa celta, muy importante. De hecho, aparece en la bandera de Irlanda y es el símbolo también de la cerveza Guinness. No quiero decir, los símbolos van viajando en el tiempo, van evolucionando y al final siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que de encontrarlos en un pueblo tan poderoso ha acabado en una cerveza, pero bueno, ahí están. Y luego, bueno, ha evolucionado la música celta y el violín ha tenido un gran peso, sigue teniendo un gran peso. Y el violín se dice que es el instrumento más parecido a la voz humana y al alma humana que hay. Es como oír a una persona cantar. Y por eso los irlandeses, sobre todo, que han sido grandes hereditarios de la cultura celta, porque al ser una isla se quedaron bastante... Su arte, su esencia se quedó bastante pura. No ha sido tan contaminada por distintos pueblos como en Europa. Y, ¿sabes? Al ser una isla apartada, pues su esencia ha quedado muy clara. Pues las melodías de violín, tanto lentas como rápidas, sean lamentos o gigas o aires, son impresionantes. Te llegan aquí al corazón... ¿Y luego el bodhran? Sí, el bodhran también esencial en la cultura celta, es un pandero que se toca con una especie de stick o palo, un palito, y se van haciendo distintos ritmos y golpes y el sentido es también tremendo. Además, según el ritmo que se va haciendo, te da un carácter u otro. Puede ser más tranquilo, más épico, más profundo o más en sentido de marcha, más que te incita como a bailar o te enerva un poco. ¿Hemos perdido el sentido sagrado de la música que tenía la música en la antigüedad? Hoy. En su mayor parte sí. En su mayor parte sí, es una pena. Yo lo estoy intentando recuperar tanto con el disco anterior, ese que hice de Geometría Sagrada, como a través de Equinia, que intentamos que la gente se cante, se divierta, baile, se anime muchísimo, pero también dar ese toque de profundidad, ¿sabes? Yeah. Y sí, se está perdiendo. En sus inicios la música era puramente sagrada, ritual, era para comunicarse con el otro mundo, saber, un vehículo para conectar con ese otro lado, y ha ido cayendo de lo sagrado a lo más profano. Te iba a preguntar eso, si la música era la manera o el lenguaje universal y la forma de comunicarse con Dios, sí, ¿no? Sí. De hecho, para mí hay dos lenguajes universales que son la música y el amor. Y cuando hay esas dos cosas, cualquier palabra sobra. ¿Y la matemática? Y la matemática, pero es que la matemática es música. Sigamos escuchando música. Estamos haciendo... ¿Quieres decir algo? No, habla tranquilamente. Estamos haciendo este programa para, conocer un poco fiestas de los celtas. Está a punto de venir San Patricio, que es una de sus fiestas principales. ¿Qué fiestas tenían ellos, los celtas? Pues, así terminando. Vale, pues San Patricio es una fiesta que viene ya de la raíz cristiana de Irlanda. San Patricio es el santo evangelizador de Irlanda. Este hombre era un britano del norte de Inglaterra, pero ya estaba completamente romanizado. Y llegó a Irlanda y empezó a evangelizar. La evangelización fue muy sencilla porque él les mostró un trébol, ¿sí? Que es el símbolo de ellos, ¿no? Un símbolo también muy, muy celta, muy irlandés, y con el trébol les explicó la Trinidad. ¿Sabes? Porque para cristianizar otro tipo de continentes, el concepto de que tres son uno es un poco complicado. Pero ellos lo entendieron, o sea, son tres hojas, pero siguen siendo un todo. Y además ellos tenían el famoso triskel celta, que son tres espirales, que forman también un todo. Entonces, la asociación de ideas fue básica. Y se celebra el 17 de marzo la muerte de San Patricio, pero de algo así eclesiástico se ha convertido en una fiesta para beber hasta que aguante el cuerpo. Y perdiendo ese sentido mágico que tenía, claro, ¿no? Claro. La espiral, la has nombrado. Sí, la espiral. ¿Qué significado tenía en el mundo celta? Pues en el mundo celta, igual que en otras muchísimas culturas, porque es un símbolo fascinante que se encuentra en todas las culturas del mundo, tiene mucho significado. Se asocia mucho con lo femenino, con la fertilidad, con lo lunar, pero también se asocia con como si fuera un portal al otro lado. Y de hecho se asocia mucho la espiral con el laberinto. En el laberinto es un camino iniciático, es un recorrido iniciático. Tú entras en el laberinto y cuando sales no eres el mismo. Has recorrido un viaje en el que has crecido y has avanzado. Y ese sentido también lo tenían los indios Hopi, y en sus petroglifos y pinturas se encuentran espirales y laberintos iguales a los que encontramos en Irlanda, en los petroglifos que encontramos en Galicia y en otras muchísimas partes del mundo.
Qué curioso. Sí, es muy interesante. Bueno, si alguien nos quiere escuchar pronto... Sí, yo quiero, sí, dímelo, si alguien nos quiere escuchar. Pues puede buscarnos en nuestra página de Facebook, que se llama Kinia, que es KINNIA, y allí vamos colgando todas las actividades que vamos haciendo. En marzo haremos 2 conciertos muy especiales, uno el 10 de marzo por el Día de la Mujer, muy importante en la cultura celta, y luego el 17 por San Patricio, por supuesto. Estáis invitados porque la entrada a los 2 va a ser gratuita y pondremos toda la información en nuestra página de Facebook. Perfecto. Pues será un placer. Yo tengo ganas de ir a seguir escuchándoos. Gracias por haber estado con nosotros, habernos traído ese pedacito de magia de los celtas y ojalá recuperemos ese sentido sagrado y mágico de la música. Yes. ¿Forma de contacto contigo también hay o tienes...? Sí, claro. Pues mi página web es www.jezabelmartinez.com.es. Si no, a través de mi página profesional de Facebook, que es Jezabel Martínez, y si no, a través de mi correo electrónico, que es jezabelmf@gmail.com. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Echarle un vistacito a esas páginas y escuchar la música. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Hasta ahora. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. Desde Fushimi Inari, Kioto, Japón. Así suena, al mediodía de un día de agosto. Soy Julio Rodríguez y este es un audio para Espacio en Blanco. Nos vamos a contaros historias que tienen que ver con herreros y con diablos. Nos vamos hasta el País Vasco para hablar con Paul Urquijo. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? He dicho bien tu nombre, Paul. Sí. Eres director de cine. ¿Por qué te has interesado por estas cosas del misterio, Paul? Bueno, desde niño siempre me ha gustado el género fantástico, el género, ¿no? La fantasía, la mitología, el folclore, no sé, siempre me sentía atraído. Yo creo que desde pequeño, porque me hacía mucha gracia dibujar monstruos, y pues poco a poco pues me fui sumergiendo un poco en ese mundo, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez algo? ¿Has tenido alguna experiencia de estas vidas después de la vida? Yo qué sé, ¿has visto algo? ¿Has visto brujas ahí en Euskadi, en esas tierras y en esos pueblos que tenéis por ahí? Pues, hombre, me da mucha rabia, pero lo que es así una experiencia paranormal no he tenido nunca. ¿Todavía? Tengo amigos que sí que han tenido muchos. Sí. Y me da mucha rabia porque yo nunca he tenido. Lo más paranormal que me ha pasado fue un fin de semana que fui con unos amigos al pueblo de Ochate, no sé si... Sí, lo conocemos, claro. Sí, no, es el mítico pueblo embrujado o maldito, ¿no? Pues está a 10 minutos en coche de Vitoria, donde vivo yo, y bueno, siempre habíamos leído cosas de allí, y un día decidimos ir los amigos con la tienda de campaña a pasar una noche, porque siempre decíamos, no, vamos a ir tal día y tal. Y al final fuimos. Y fue un día que llovía mucho. Pero justo cuando llegamos allí, resultó que no llovía nada. Y bueno, pusimos la tienda de campaña y tal. Y se hizo de noche y de repente estábamos en medio de un claro. O sea, alrededor, digamos que teníamos como nubes, pero justo en el sitio donde estábamos en Ochete había un círculo, un claro, con una luna brutal que iluminaba todo. Encima de vosotros. Alrededor 360 grados, rayos. Había tormenta, ¿no? La tormenta que habíamos dejado atrás, pero justo en Ochate había un círculo ahí. En el cielo un claro. Y nos quedamos en plan de, hostia, qué chulo, aquí algo pasa, pero vamos, no pasó nada, ni vimos ningún fantasma, ni ninguna orbe de luz, ni ninguna cosa así. Y luego, bueno, pues a nivel de lo que dices de tema de folclore, aquí, bueno, pues me encanta el folclore y la mitología del País Vasco, pero nunca he visto ni una bruja, ni a Basajaun, ni nada más del estilo. Hasta ahora. Y de repente, Paul, te juntas con Luis Oza, con Alex de la Iglesia, y te da por hacer una película que se llama Errementari, el herrero y el diablo. ¿Por qué?
Pues, bueno, yo llevo ya muchos años haciendo cortometrajes, he estado 15 años haciendo cortos, en general de género fantástico, bueno, en general no todos de género fantástico, con monstruos y ese tipo de cosas que tanto me gustan. Y bueno, de pequeño yo tenía un cuento que se llamaba Pachi Rementaria, que es un cuento del folclore vasco muy conocido, que registró José Miguel Barandiarán, que era un cura que a principios de siglo estuvo recogiendo todos los relatos y mitologías del folclore vasco. Casi todo lo que nos ha llegado ha sido gracias a él. Fue de pueblo en pueblo recogiendo la transmisión oral de todos esos cuentos y relatos. Y uno de ellos lo registró en 1903, que es el de Pachi Rementaria, que es parte de un compendio de cuentos de demonios, que hay otros en Europa, ¿no? En diferentes países hay otras versiones con unas claves parecidas, pero bueno, son diferentes, pero son parte de un compendio, ¿no? Y bueno, yo tenía una versión de ese cuento que trata sobre un herrero que era tan malvado que su fama llegó al infierno y los demonios del infierno fueron a llevarse su alma. Y resultó que cuando se encontraron con el demonio, este era peor que los propios demonios, ¿no? Y bueno, el cuento que yo tenía me hacía mucha gracia cómo el herrero pues maltrataba a los demonios, les hacía otra clase de putadas, y de alguna manera los demonios como que me caían bien. Empatizaba con ellos, me hacían gracia, ¿no? Eran graciosillos y tal. Y con el tiempo, ya después de haber hecho cortometrajes y demás, siempre pensé que esta historia tenía ciertos ingredientes que, desarrollados, podían dar como resultado una película de género fantástico, tipo cuento de horror gótico, pero con humor negro y con ese punto satírico de cuento de demonios, ¿no? Y bueno, el cuento es muy sencillito, es lo que os he contado más o menos. Y bueno, yo lo cogí, lo ubiqué en una época histórica, en el siglo XIX, le metí personajes y lo expandí. Pues digo, ¿por qué el error es tan malo, no? Pues desarrollar qué es lo que le ha pasado a ese personaje, qué es lo que les pasa a los demonios por la cabeza. Y bueno, pues eso es un poco el resultado de lo que hemos hecho. Vale, déjame que escuchemos, tenemos el tráiler de la película y vamos a escuchar un poco para meter en ambiente a nuestros oyentes. Disculpe, ¿puedo preguntarle qué le ha traído a nuestro pueblo? Me llamo Alfredo Ortiz. Soy comisario de la Diputación. Estoy investigando algo. ¿Cómo llego hasta la herrería? Cuando llegue al lavadero, coja el camino que hay a la izquierda. Después siga al río, junto al bosque. Pero tenga cuidado. Ese lugar lo habita el diablo. El herrero tiene Usue. Y también estaba el diablo. Rementari, el herrero y el diablo, un herrero que era más malo que los diablos. Tú has ganado premio Mejor Largo en la 28ª edición de Cine Fantástico de San Sebastián, ¿verdad? Sí. Y además la gente que está en Eco Sagardoy, creo que ganador de un Goya, el mejor actor revelación en Jandia. Estás también con Alex de la Iglesia, es decir, tienes un equipo de gente que rodea la película muy importante, ¿no? Bueno, fue una cosa que ha sido poco a poco. A mí levantar la película me ha costado 7 años. Uh-huh. Y bueno, pues empecé yo a escribir el guión, a desarrollarlo visualmente, porque también soy ilustrador, entonces yo voy haciendo el aspecto visual de la película, lo voy desarrollando a la vez que voy escribiendo la historia. Y bueno, pues hicimos un libro para poder vender la película en mercados, para conseguir financiación, conseguimos algunas subvenciones, entraron televisiones y demás. Y ya cuando habían pasado 4 años y pico, ya íbamos a ir a rodar. Bueno, en ese proceso, entre ellos, pues como has comentado, pues, sí, cerré el casting, entre ellos estaba Eneco, que todavía no sé si había rodado Andía, pero no la habían terminado, porque luego terminaron de rodarla más adelante. Pero bueno, todavía no había sido el boom, ¿no? Que fue después.
y bueno, con el resto del elenco también, con Cándido Branga, con Uma Bracaglia y demás. Y bueno, teníamos ya todo el equipo cerrado, todas las localizaciones, yo tenía el story cerradísimo, bueno, íbamos a ir a rodar. Y el tema es que Alex de la Iglesia se entera de que voy a hacer la película y me escribe por Twitter, sorpresa, un mensaje en plan, oye Paul, ¿qué estás haciendo? Y tal. Yo a él le conocí en 2008 cuando estuve trabajando en Plutón Verbenero, en la serie de, no sé si recordáis, una serie de ciencia ficción que hizo, era como una especie como de Star Trek, pero guasona a lo Alex de la Iglesia. Bueno, pues estuvimos grabando ahí 6 meses y yo fui el video assist, el combo, y estuve trabajando con él y pues eso, bastante cerca de él, pero luego después de eso fue en 2008, pues tampoco tuvimos mucho contacto. Yo por mi lado fui haciendo cortometrajes durante años y ya cuando estábamos en este caso en el 2016, eso es, 2016, 8 años más tarde, de repente se pone en contacto conmigo y oye, ¿qué estás haciendo? Que he visto unos diseños de unos demonios que me han enseñado, tal, que quiero producir eso, tal, bájate a Madrid. Entonces yo, bueno, bajo a Madrid, lo vemos. Y se unió al proyecto. Alex decide entrar, pero en principio la aportación de Alex sobre todo ha sido de cara a que la postproducción tengamos unos efectos especiales más trabajados, que puedan competir a nivel internacional, pues consiguiendo eso, mayor financiación para poder tener una postproducción potente. Y luego a nivel de distribución, ¿no? Que la película pueda llegar a más salas, ¿no? Pues él con sus contactos consiguió una distribución mejor y luego el hecho de que ponga su nombre pues también es como una especie de aval y que puede generar una especie de efecto de llamada. Vale, ya nos has contado, digo, un poco las interioridades de la producción. Vamos a la película, si te parece, ¿vale? ¿Qué significa Rementari? Rementari quiere decir herrero. Herrero. Vale, por lo que hemos visto reflejas muy bien el mundo medieval, los tormentos infernales y todo ese ambiente, ¿no? Gótico también en la película. Sí, bueno, yo una cosa que tenía clara es que si iba a contar un cuento de demonios, quería que fuera visualmente lo más tradicional posible, en ese sentido, ¿no? Toda esa imaginería demoníaca, infernal, de los grabados, de las pinturas medievales, no, las fauces infernales, los tormentos de las almas, los demonios con tridentes, cuernos y rabo puntiagudo, ¿no? Pues esa imaginería barroca, dantesca, ¿no? Pues era lo que me apetecía llevar. No quería reinventar o hacer unos diseños de demonios así como modernos, una cosa como más conceptual, no, quería que fuera literalmente tradicional, ¿no? Que de alguna manera conectase con el demonio atávico que tenemos todos metidos en la cabeza. Vale, ¿tú crees en el diablo? ¿Crees en el diablo? En el diablo, yo creo que hay muchos diablos y que son parte de nosotros mismos, que nosotros muchos los creamos y otros están fuera de nosotros, pero sí, creo que sí. ¿Y la figura del diablo en el mundo vasco sigue estando todavía presente? Ha sido muy tradicional esa figura, ¿no? En vuestro mundo. Sí, sí que es verdad que una cosa que tenemos en la mitología de aquí es que todo el mundo pagano de la mitología, ¿no? del País Vasco, hay muchas deidades telúricas y como númenes, ¿no? De poderes naturales que la cristiandad digamos que de alguna manera los satanizó, ¿no? Los convirtió como hizo con muchas otras deidades y dioses babilónicos o cualquier otra religión, o romanos también, ¿no? Celtas y toda clase de dioses. En este caso, al igual que ha sobrevivido la lengua del euskera, ¿no? Que al final es una lengua que no sabemos de qué época es siquiera. Que la utilizas en la película, ¿no? El euskera antiguo. Es, también lo utilizamos, sí. Bueno, me refería que de alguna manera en los relatos siempre el diablo convive muy bien con el diablo, las deidades paganas conviven muy bien con el cristianismo, y muchas veces en los cuentos ni una es buena ni una es mala, o una es buena y otra es mala. A veces la cristiandad es mala porque hace que mueran las criaturas paganas de los bosques. Eso está reflejado también en las historias, o es al revés, ¿no? Las criaturas malvadas de la noche intentan atacar a las personas, pero gracias a Jesucristo pues
puedes hacer que no te ataque, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido la figura del diablo pues está bastante presente. Y en cuanto a lo que decías de euskera, sí, hemos intentado... pues yo tenía claro que quería que la película fuera en euskera, porque el cuento es parte de mi cultura, el euskera y demás, y creo que era importante eso, mantenerlo. Y luego, aparte, que al ser una película ambientada en el siglo XIX, teníamos que hacer un euskera que fuera como antiguo. Entonces, decidimos usar un euskera que en la zona de Álava se utilizaba en esa época, en el siglo XIX, pero que hoy en día está como perdido. El euskera que usamos hoy en día en Álava es un euskera que se ha creado más en las instituciones, no ha sido como una mezcla de todos los euskeras que hay para como una especie de euskera correcto, ¿no? Como la RAE del euskera, pues es lo que se llama el batúa, ¿no? Es el que nosotros hemos estudiado en las ikastolas. Pero queríamos que tuviera un punto como más antiguo, más lejano, más arcano, ¿no? Entonces nos juntamos con filólogos y demás y hemos recuperado ese euskera que tiene esa sonoridad del siglo XIX y la verdad es que ha quedado muy bonito. A nivel histórico es muy interesante, pero luego por otro lado a nivel de textura la verdad es que le da un punto especial, diferente. Paul, casi terminando, no tenemos mucho más tiempo. Has utilizado dos arquetipos, el del diablo por un lado y el del herrero, que es un poco el guardián de los secretos, el que es capaz de transformar los elementos para crear objetos concretos, ¿no? Arquetipos que están muy enraizados con ciertas culturas y sobre todo esa cultura euskera. Y yo te doy las gracias. Has recuperado también esa antigua idea de contar cuentos al amor del hogar, al amor de la lumbre. Lo que pasa es que le has puesto imágenes para que vayamos al cine, ¿no? Eso es. Sí, también a la hora de diseñar la fotografía y la puesta en escena de la película quería que tuviera ese punto de cuento contado a la lumbre de la hoguera, ¿no? De ese punto tenebrista de sombras proyectadas por sombras, ¿no? que bailan proyectadas por el fuego. Quería que tuviera ese punto de cuento, de eso contado al lado de la hoguera. Los cuentos y las leyendas dicen que siempre reflejan verdades. Te doy las gracias por haber recuperado ese cuento, por haber recuperado esa tradición de esas cosas que no se pierdan, esa antigua sabiduría, recuperar los ecos de las tradiciones y del pueblo vasco, y más información en el cine. ¿Y página web tenéis? Eso es. Sí, bueno, tenemos página web que es rmentari.com y luego también tenéis en Facebook la página de Rmentari, que es facebook.com/Rmentari creo que es algo así. Para entrar en Facebook y tenéis ahí Rmentari. Seguro. La historia de un hombre malo dice que es un cuento que no acaba bien. Iremos a verlo, Rmentari. Gracias, Paulo Quijo. Un fuerte abrazo, que sigas haciendo, creando muchas imágenes y muchas historias. Vale, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y en estos últimos minutos es tiempo de dar a conocer los ganadores y algunas redes sociales, lo que nos cuentan. Rosa Rodríguez, buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Esta noche ha estado, muy movidita en las redes. Tenemos saludos que nos llegan desde muchos puntos. Fíjate, en concreto desde Roswell nos ha dicho... ¿Ah, sí? Sí. Nuestro compañero nos manda un mensaje que está llegando al nuevo WhatsApp y en concreto lo voy a leer. Nos han llegado un montón de mensajes y en concreto uno de un oyente que vive en Roswell, desde el condado de Chávez, que se llama Robert Journey y que nos saluda, nos dice que es un programa magnífico y que nos escucha cuando allí son las 7:15 de la tarde. Qué curioso, nos escucha mucho por esas partes del mundo. Pues sí, y por otras tenemos saludos hoy, Miguel, desde Chile, Diego Francisco y Jorge Valdivia, México. El príncipe de la oscuridad, así se hace llamar, desde Cali, Colombia, Leonardo Rodríguez. Fíjate, desde Parkland, desde Florida, nos ha escrito Francisco Cadena, que es un oyente que, al igual que esta ciudad, intenta recuperar la normalidad después del tiroteo de la escuela, que dejó 17 muertos hace un mes, y nos ha mandado un vídeo muy bonito, muy emotivo.
Desde aquí le mandamos un beso. Y también nos escribe Marcos Echevarría desde Guatemala, desde Perú, Jaime Muñoz, en fin, muchísimo. Y luego dedicarles también un mensaje especial a un montón de personas invidentes que nos comenta Ramón Álvarez. Nos escuchan, le mandan mensajes al WhatsApp y nos dicen saludos que están siempre ahí atentos. Un placer que estéis ahí, imaginando o utilizando ese poder que es la imaginación. Ganadores, que nos vamos. Cintia Conde y Álvaro Chamorro del Facebook, Jaime Lara de Ciudad Real, Marta Segarra de Córdoba y Agustín Sales de Alicante. Ya sabéis, como siempre, mandadnos vuestra dirección a espacioenblanco@rtv.es. Un placer, que sigamos, nos vemos la semana que viene, hay muchos más misterios esperando, ¿verdad? Ahí nos vemos. Y gracias a todos por escucharnos desde esas partes del mundo. Y nosotros por hoy terminamos. En 7 días llegarán más temas, más misterios para analizar y sobre todo buscar respuestas. Intentamos con los mejores invitados, los más experimentados, para que nos den algunas de esas respuestas que buscamos en este mundo. Y las gracias a todos por compartir este tiempo. Gracias a esas visitas que llegaron al programa. Feliz semana para todos. Os esperamos dentro de 7 días en un nuevo espacio en blanco que juntos tenemos que llenar aquí en Radio 1 y Radio 5. Mientras tanto, feliz semana y hasta las 4 o las 3 en Canarias, un poco de nuestra especial música. Feliz semana, cuidaros.